Celebramos esta tarde del 7º Brumario Poético el reconocimiento a la poeta Gertrude Colmar, nacida en 1894 en Berlín y muerta en los primeros días de marzo de 1943 en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Una inesperada indisposición impide al profesor Alejandro Alonso García acompañarnos esta noche. Él iba a interpretar 3 piezas para flauta de otros tantos autores, Hindemith, Jacques Ibert y Karl Elser. Damos las gracias ahora al violinista Sergio Heredia, profesor del Conservatorio Superior de Música Manuel Quiroga de Pontevedra, por acudir en nuestra ayuda y ofrecernos, apenas sin tiempo, un repertorio adecuado a la programación de hoy. Va a interpretar La Chacona de Bach. Dicho esto, a todos ustedes, gracias por su presencia esta noche, que es tan especial para nosotros. Agradecimiento que la Fundación Cuña Casas Bellas hace extensivo a las personas que vamos a intervenir desde el escenario: Mónica Pérez, Estrella Fernández y yo mismo en la recitación, y como antes decía, al profesor Sergio Heredia, que interpretará La Chacona de Bach. Aunque, como enseguida comprobarán, la extraordinaria calidad de la poesía nos exime de cualquier otra justificación para presentar ante ustedes a Gertrude Colmar, no podemos dejar de constatar que lamentablemente su figura es casi desconocida incluso en su propio país de origen, en Alemania. Las causas de este desconocimiento son bien conocidas. Una parte fundamental de su obra la realizó en el periodo entre las 2 guerras mundiales y tras el acceso de los nazis al poder apenas pudo dar a conocer y difundir su obra en toda Alemania. De lo publicado con anterioridad a 1934 o 1935, la mayor parte fue destruido, salvándose de la quema algún que otro ejemplar que algunos amigos, con grave riesgo de su vida, lograron esconder y burlar la vigilancia de la Gestapo y de las SS. Y de sus escritos posteriores a las proclamas antijudías del Tercer Reich y a la infame Noche de los Cristales Rotos, ha sido posible rescatar solo una reducida porción del total de su obra, que además habrá de ser publicada póstumamente. En español solo sabemos de la traducción de uno de sus libros poéticos, Mundos, publicado en la editorial Acantilado en 2005, y de una de sus novelas, Susanna. En cuanto a su obra original en alemán, tanto poética como teatral o novelística, no se encuentra fácilmente. Y por supuesto, nosotros, refiero a la Fundación Cuña Casas Bellas y su entorno, tampoco tenemos la preparación ni los medios necesarios para traducirla más allá de un uso precario y orientativo. En estas difíciles circunstancias, ¿qué fue lo que nos impulsó a intentar hoy en Pontevedra hacer a ustedes partícipes de este merecidísimo reconocimiento a Gertrude Colmar sobre la casi única base de un pequeño, por más que intenso, libro de poemas? Todo empezó para nosotros hace pocos años. Fue en un libro encontrado en una librería de Lance que se titulaba 3 poetisas judías y cuyo autor, un ilustre crítico literario colombiano, informaba que el título del libro, Moriré callando, correspondía a una de las escritoras objeto de su ensayo, Gertrude Colmar, cuya fotografía ilustraba además la portada del libro. Fue a partir de ese conocimiento fragmentario e indirecto que intuimos que llegaría, más pronto que tarde, el día en que incorporáramos la figura de Gertrude Colmar a un brumario poético, por más que siga siendo apenas suficiente lo que conocemos de su trágica vida y de su obra literaria. Vino en nuestro auxilio, como antes decía, la publicación en 2005 del poemario Mundos, con traducción encomiable de la profesora Berta Vías Mau. El texto que sirvió para la realización de la versión española fue el de su primera edición en Alemania, realizada de manera póstuma en 1947,
aunque el librito había sido compuesto entre agosto y diciembre de 1943, mes este último de la muerte de la autora, víctima del delirio criminal nazi. Mundos, el librito, pese a su brevedad, pues no contiene más que 17 poemas, es a nuestro juicio uno de los libros de poesía más prodigiosos del siglo XX, de una poderosísima belleza y un cuidado y una tensión líricas inusuales en la literatura centroeuropea del pasado siglo. El libro se abre con un excelente poema titulado Las Islas Mergui y se cierra con otro no menos apreciable titulado Arte, en el que Colmar expresa los modos y significación de su obra poética. Entre Las Islas Mergui y Arte hay otros 15 poemas, es decir, otros tantos mundos, como dice el título, creados por la fantasía de la poetisa, no a partir de la nada, sino a partir de las experiencias vividas, muchas de ellas terribles y dolorosas, pero otras no menos luminosas y también felices. En estos poemas de Colmar estalla la vida en toda su complejidad multicolor, por más que haya tenido lugar en una época convulsa en la que los asesinos se hicieron dueños del destino, amargando la existencia de decenas de millones de personas. Como ella misma escribió en un poema, que como tantos otros no llegará a ver la luz hasta después de su muerte, era aquel un tiempo en que ella decía: los asesinos están desatados, buscan el mundo a través de la noche, ay Dios, a través de la noche. El bellísimo poema inicial al que hacíamos referencia de Mundos, dedicado al archipiélago tropical de Mergui, situado en el mar de Andamán, al sur de Birmania, se desencadena a partir del recuerdo infantil de un atlas escolar. En él, los distintos países asiáticos están coloreados en fuertes y contrastados tonos, y las Islas Mergui, a los ojos de la joven escolar, aparecen como un racimo de huevas de pez. La niña irá entonces poblando aquellas islas de unos animales y plantas de los que apenas conoce algo más que el nombre y sus representaciones en láminas y cromos a menudo exóticas. Iguanas verde malaquita, buitres de cara roja azulada, anémonas de gorgónicos tentáculos, pájaros sin alas con crines de caballo o la rata de las cavernas que incuba mortales huevos de color turquesa. Sin embargo, como antes decíamos, cuando Gertrude escribe este poema tiene ya 43 años. Está viviendo en un confinamiento forzado, marcada por la estrella amarilla sobre su gastado gabán, y faltan muy pocos meses para que un grupo de soldados alemanes la obligue a subir a un tren con destino a Auschwitz. De este modo, en el poema de las Islas Mergui será el mundo infantil, poblado de fantasmagorías exuberantes y universos mágicos, creado por la víctima, el que termine por imponerse y ganar la partida al inquietante presente. Como siempre sucedió y sucederá, nada pudieron hacer los verdugos sobre Colmar, excepto, claro está, matarla y torturarla. Nada pudieron hacer contra este espléndido habitar creado por la imaginación poética de Colmar, en el que se refugia la víctima para resistir y no ser humillada. A destacar en el poema un rasgo poético que estará presente en prácticamente toda la obra en verso de Colmar. La poetisa se recrea en los colores nítidos, describe las imágenes con una paleta pictórica de sublime riqueza, lo que en frase de Girardot, el profesor colombiano del libro Tres poetisas judías, dice: da a la descripción de los paisajes y los espacios un tono de cuento de hadas que enmarca los acontecimientos angustiosos y a los diálogos sin privarlos de su dramatismo o de su frialdad. En este sentido, los poemas de Colmar nos remiten a los cuadros naif de Rousseau, el albanero, con sus golondrinas de pecho violeta o con sus serpientes grises de ojos de luna. Poema Las Islas Mergui. Las Islas Mergui son huevas. Simiente vertida ante el muslo de la rana, que Birmania azul, Siam amarilla, Anam verde, se agacha y bracea
hundiendo el pie palmeado de Malaca en las aguas de China. No, mis islas Mergui no se bañan cantando en el océano Índico. Ellas surgen del mar de la noche, emergen en silencio de la penumbra perpetua sin día, protuberancias con mechones de un negro verdoso, lomos de búfalos inmensos que en las profundidades marinas pastan un fuco castaño. En sus hollares bulle la espuma. La oscuridad brama en sus flancos. Pálido fuego sin llamas, un relámpago escapa tembloroso del cuerno arqueado y se extingue. Bajo la maleza espinosa de la cima se acurrucan pájaros sin alas con crines de caballo no identificados aún por naturalista alguno. En un calvario rocoso, el ojo dorado de luna de la serpiente gris pizarra, enroscada e inmóvil, se yergue en la noche eterna. Pero en las grutas calcáreas, cuyas paredes son devoradas por los hocicos de las olas, roídos por los dientes de las gotas, las iguanas marinas, en gala nupcial verde malaquita, celebran lúbricos esponsales. Un buitre negro con la cara pelada, de un rojo azulado, devora un pez de aletas púrpura. De los orificios salen, veloces, oscuras golondrinas, con las alas pardas, terrosas, el pecho de un violeta sombrío. Florecen corales del color del clavel y del azafrán, aspirando ya la presa, desplegando hacia ella el abanico de sus tentáculos, y un gran caracol se envuelve en su manto de porcelana con manchas de leopardo y dormita. Las naves fueron dispersadas por el viento. Dispersadas, despedazadas, tablas a la deriva, jirones del mundo que porta el cincel del artesano y el lápiz del que escribe, y el arado y el peso y la balanza del comerciante, 1000 ruedas impetuosas, 1000 palabras farfulladas y el dinero. Aquí, en el incostelado, se agazapa el mudo crepúsculo, lejos del tierno lamento lunar, de los cantos del sol, abrasadores, resplandecientes. La tierra sueña, envuelta en el murmullo de los belfos, goteando sal de una nodriza viejísima. Un resplandor mate, blancuzco, medita. Solo animal y planta. Extraña rata de las cavernas que incuba un huevo del color de la turquesa, jaspeado de gris belladona, cuyas vallas de tinta sumen a quien las come en el sueño de la muerte durante todo un año. Pero nadie se molesta en recogerlas. Silencio. Ser todavía sin hacer. Allí donde los pámpanos prendidos con magros bazos estrangulan los tallos minúsculos, imbricados bajo el plumaje de la acacia, el fruto solitario surge de la vaina verde profunda, largo y redondeado, enhiesto, hinchándose en desnudo, carnal rubor. Espera, espera hasta que unos labios de aliento dulce, sensual, susurrando, palpen entre la espesura, tocan, se estremecen, envuelven, tiembla, y las vetas ocultas en la carne del fruto derraman la semilla procreadora. Cierra el libro el poema titulado Arte, en el que Gertrude Colmar expresa los modos y significación de su obra poética, frente a la incomprensión general y del mundillo literario, por más que en la última estrofa uno de los hombres, expectante, se yergue sobre la penumbra general y se incline para reconocerla. La montaña y la nube creadas por la artista en este poema, como antes el archipiélago fantástico de Mergui, la alzarán a ella y con ella a todos los lectores y auditores hasta lo alto de este nuevo mundo, para una vez allí enraizar felizmente en sus imaginadas hendiduras. Lee Arte Estrella. Ella cogió la punta de plata y la deslizó por la superficie blanca, opaca, brillante, su tierra. Se deslizó y creó montañas,
Montañas peladas, frentes desnudas de angulosas cumbres de piedra, meditando sobre el desierto. Sus cuerpos se desvanecieron, velados. Desaparecieron tras el pálido capullo de una nube. Así pendía el cuadro ante el fondo negro, y los hombres lo vieron, y los hombres dijeron: ¿dónde está el aroma? ¿Dónde la savia, el brillo saturado? ¿Dónde el verde exuberante, enérgico, brotando en las llanuras, y el rojo parduzco quemando del arrecife? ¿Dónde su tristeza sorda, gris? Ni un solo halcón vigilante se agita, ningún pastor toca aquí la flauta. Jamás suenan altos en el azul más suave de la noche los cuernos bellamente curvados de las cabras salvajes. Esto no tiene color, no tiene vida ni voz, no nos dice nada. Sigue adelante. Pero ella se detuvo y guardó silencio. Pequeña, inadvertida, permaneció entre el gentío, escuchó y guardó silencio. Solo su hombro se encogió, su mirada se deshizo en lágrimas, y la nube que su mano desplegó al dibujar descendió y la envolvió, la alzó y la llevó hacia lo alto, hasta la hendidura de sus montañas peladas. Uno, expectante, al que dos basiliscos verde dorado trenzaban una corona, se irguió en la penumbra, resplandeció y se inclinó para saludarla. En varios de los poemas de Colmar destacan con luz propia referencias explícitas a sucesos que conforman la biografía más íntima de la autora. De modo que para captar el sentido más cabal de estos textos resulta necesario relatar, aunque sea brevemente, su peripecia vital y destacar en ella aquellas experiencias que con más intensidad pudieron afectarle. Adelantamos algunas. Su voluntario aislamiento de los cenáculos intelectuales y literarios, el duro trance de un primer amor juvenil traicionado, el aborto forzado, a los que sigue un intento de suicidio, el inhumano y humillante trato recibido a partir de la proclamación de las leyes antijudías por las autoridades nazis en 1934, la quema de sus libros, el trabajo y la reclusión forzados, el exilio de gran parte de su familia, el asesinato y tortura de muchos de sus amigos y vecinos, también la muerte de su padre en un campo de concentración. En cualquier caso, todos estos acontecimientos y vivencias fueron soportados con Gertrude Colmar con extraordinaria entereza, sin claudicaciones, heroica y sobriamente, en férreo pero también apasionado silencio. Como decíamos al inicio, Gertrude Colmar nació en 1894 en Berlín, primogénita en el seno de una familia judía alemana asimilada de clase media. Su padre era un famoso abogado y su madre, muy culta y de exquisita sensibilidad artística, era tía carnal del que con el tiempo llegará a ser un famoso filósofo y crítico literario, Walter Benjamin, que se suicidará también a las puertas de España. Walter Benjamin, apenas 2 años mayor que Gertrude, era el único de los primos con quien intimaba la niña y adolescente. Llegará el día en que Walter Benjamin, ya famoso en Alemania por su obra ensayística, se esforzará en difundir los trabajos de su prima, profundamente impresionado por la belleza y, como él decía, la intensa tonalidad de sus versos. Gertrude, argumentará Walter Benjamin en una carta a otro famoso editor, publicó los siguientes versos, no tanto para llamar la atención sobre sus primeros y tempranos intentos poéticos, como para ganar el oído del lector para tonos como ya no se han percibido en la poesía femenina alemana desde Annette von Drost, la poetisa lírica más importante del romanticismo alemán. El primer poemario escrito, aunque no publicado en vida de la autora, lleva fecha de composición 1914. Tenía Gertrude apenas 20 años y estaba a punto de obtener el título de profesora en filología francesa e inglesa. Conmovida por la historia de amor de Napoleón con la condesa María Valesca,
escribe entonces su primer poema narrativo. A lo largo de sus versos se revela cuán temprana es en la joven judía la admiración por la Revolución Francesa y sus héroes más trágicos, que ya nunca abandonará. También aparecen por primera vez algunos temas recurrentes en la literatura de Colmar: la pasión amorosa, el erotismo dionisíaco, el sacrificio heroico y callado, los valores revolucionarios frente al hipócrita funambulismo moral, cuando no asesino, de las aristocracias locales, ya definitivamente fuera de la historia. En los próximos 3 años continuará escribiendo en soledad, con la casi única excepción de la amistad de su primo Walter y el afecto profundo de sus familiares directos. Su poema Aracné da cuenta de esta soledad, así como del enorme desafío que se esconde tras ella. Aracné, la joven hilandera que desafió a Apolo y a los dioses, afirmando que los tapices que salían de su mano en nada desmerecían de los urdidos por los dioses, pues a estos les faltaba el temblor del espíritu que ennoblece a los hombres frente a la muerte. Los dioses se tomaron muy en serio esta afirmación de Aracné, tanto que no dudaron en transformar a la joven hilandera en la araña, condenada a construir blandas telas de niebla, que podían ser rotas por el simple rocío. En el poema, la escritora es tanto la araña como la pobre mosca, pues ambas están atrapadas por la red construida. Aracné. O tú, que ya te diluyes desapareciendo en un polvo triturado, apenas la verga roja te golpea. O tú, blanda tela de niebla, entre las paredes aterciopeladas del sueño. Sueño en las puertas centelleantes de cobre, tú que estás escondida bajo la repisa de la noche. Allí, próxima a las truchas, y donde el perro ha forjado con el pensamiento sus frutas más dulces. Oh, el hilo desciende veloz y filtrándose profundiza, y después la pequeña esfera ya se envuelve en el carrete hasta que la mosca azul, como una gota de rocío, se ahoga, y ya ninguna lucha continúa guiando su pie armado a la defensa. Hasta que la mosca azul, como gota de rocío, se rinde, extenuada, la cual no es otra que yo misma, yo ya vencida, criatura decadente. Me balancea una prisión de seda y sobre mí lentamente la hora se dispersa y no me desflora. Veo una mano duende y veo también un minúsculo zapato. Lluvia ligerísima gotea la savia entre los granos y como polvo delicado se solidifica sobre mis ojos y los cierra. Presa de un profundo cansancio, tengo que encogerme, mientras temblorosa ya la cuerda de la tejedora me envuelve. Yo, pequeño y frágil vuelo de cristal, que dentro de poco andará dispersándose como un sutil suplido hacia el sol. Apenas ofrece entonces al público algunos de sus escritos en revistas poéticas y culturales, hasta que en 1917, el año de la Gran Guerra Mundial y el año de la Gran Revolución Rusa, un oscuro suceso pone abrupta y dramáticamente punto final a la primera juventud de Gertrud. Había recién obtenido el título que la habilitaba como profesora de instituto y también había publicado, al parecer por iniciativa de su padre, su primer libro de poesías titulado con sencillez bajo el rótulo Poemas. El caso es que los padres de ella, conscientes de los graves desafíos que una joven madre soltera y además judía tendría que soportar en Alemania, le pidieron entonces que abortara y ella sí lo hizo. Pero el abandono de su amado y la renuncia al hijo que venía dejarán en ella un doloroso peso, una amargura que horadó su alma anclándose en lo más profundo de su espíritu. Intentó suicidarse,
pero llegaron a tiempo de salvarla. Tanto y tan hondo se clavó aquella herida que se abrirá reiteradamente muchos años más tarde, alimentando algunos de sus poemas más intensos y sinceros, como el titulado Oscuridad. La experiencia narrada en este poema cobra una dimensión terrible. Una mujer sola, como un niño, avanza hacia una montaña a la que quiere llegar de día, pues asegura provenir de una pesadilla nocturna. Ella camina con su hijito en brazos entre oscuras callejas en espantosa algarabía, por un mercado abandonado y toda la escena dominada por una ventana en la que una vela ilumina la figura de un pensador impenitente y de un enfermo que agoniza. Finalmente, la mujer y el niño ascienden por la escarpada ladera hasta llegar a la cueva objeto de su viaje. Allí les espera la muerte, la sin nombre. Mónica lee La oscuridad. De la oscuridad vengo yo, una mujer. Llevo un niño, ya no sé de quién, en otro tiempo lo supe, pero ahora no hay más hombre para mí. Todos han hundido mi paso como un riachuelo al que la tierra bebió. Avanzo más y más lejos, porque quiero alcanzar las montañas antes de que se haga de día, y ya se apagan las estrellas. De la oscuridad vengo yo. Marchaba sola por oscuras callejas, cuando de pronto se abalanzó sobre mí una luz, despedazando con sus garras la apacible oscuridad, como el leopardo despedaza la cierva. De una puerta abierta de par en par escupió una espantosa algarabía, un griterío salvaje, un aullido animal. Unos borrachos se revolcaron. Todo esto lo sacudí del borde de mis ropas por el camino y atravesé el mercado desierto. Las hojas flotaban en los charcos que reflejaban la luna. Perros flacos, ansiosos, olisqueaban desperdicios sobre las piedras. Pisoteadas se pudrían las frutas, y un viejo cubierto de harapos seguía torturando su pobre arpa. Cantaba en voz baja un desafinado e inaudible lamento, y aquellas frutas, que en otro tiempo maduraron al sol como el rocío, aún soñaban con el perfume y la dicha de la amorosa flor. Pero el mendigo quejumbroso hacía tiempo que lo había olvidado, y no conocía ya más que el hambre y la sed. Ante el palacio del poderoso me detuve en silencio. Cuando pisé el escalón más abajo, el pórfido rojo carne estalló, partiéndose bajo mi suela. Me volví y miré hacia arriba, hacia la ventana vacía, y vi la tardía vela del pensador, quien meditaba sin librarse jamás de su pregunta. Y miré hacia la lamparilla velada del enfermo, que por supuesto no indagó la forma en que habría de morir. Bajo los arcos del puente, los esqueletos horribles se pegaban por el oro. Alcé mi pobreza como un escudo gris ante mi rostro y seguí mi camino sin ser molestada. A lo lejos el río habla con sus orillas. Ahora tropiezo al subir por el sendero de piedra recalcitrante. Los guijarros, los matorrales de espinas hieren mis manos que tantean a ciegas. Me espera una gruta. En lo más profundo de su hendidura alberga el cuerpo verde metálico, el que no tiene nombre. Entraré ahí, me acurrucaré bajo la sombra de sus grandes alas y descansaré. Amodorrada escucharé cómo crece la muda voz de mi hijo y dormiré, con la frente inclinada hacia el este, hasta la salida del sol. Los labios sangrantes de esa misma herida se abrirán, esta vez explícita y con temible dureza, en otro poema de Mundos, significativamente titulado Sin fruto. Se trata de un dramático poema escrito en 1943, pero en el que las imágenes y el ritmo poéticos se imponen a los hechos ocurridos 20 años atrás. La secuencia es tremenda. Una angustiada mujer ya mayor ve en las sombras jugar y acaricia al hijo que nunca ha dado a luz, y ello le hace recordar la noche de amor en la que engendró una rosa sangrienta. Sin fruto.
Las mujeres del este no llevan velo, las mujeres del este se lo quitan. Quisiera esconder mi rostro bajo un velo oscuro, pues ya no es agradable a la vista, ya no es hermoso. Está grisáceo, agrietado, como las piedras de un fuego exangüe, frío. Mis cabellos espolvoreados de ceniza. Así quiero esperar sola en el crepúsculo, en el banco estrecho de alto respaldo. Así quiero quedarme sentada, mientras la noche vacilante se hunde a mi alrededor. Un velo negro, me envuelvo en él, cubro mi rostro. Pero mis ojos están fijos, veo, siento. Por la puerta cerrada entra sin hacer ruido un niño, el único que me estaba destinado y al que no he dado a luz. Al que no he dado a luz por culpa de mi pecado. Dios es justo. Y yo guardo silencio y no me quejo. Llevo y escondo la cabeza y así puedo buscarla alguna noche. Un varón, solo ese, tierno, mudo, implorante, con suaves sombríos rizos, bajo la frente morena los ojos verde grisáceo de mares desconocidos de aquel al que amé, al que todavía amo. No me teme, no retrocede tembloroso ante las caricias de mis labios, de las manos ajadas. Se acerca, su terciopelo azul roza mi brazo y sus dedos pequeños juguetones me agarran el alma, la afligen. A veces me trae su canica, la oscura, con vetas doradas, la llamada ojo de tigre, o también una flor, un pálido narciso, o una caracola rojiza con verrugas. La alza con delicadeza hasta mi oído y yo escucho el murmullo. Una vez, en mitad de la noche, una noche de invierno, me desperté y miré a través de las sombras. El que me amaba descansaba sobre mi lecho y dormía. Su respiración era el murmullo de una caracola en medio del silencio. Escuché con atención, dormitaba profundamente, protegido de ese modo por mi amor, entre sueños que desplegaron sobre él las alas púrpura, como el jugo de la granada, llena de semillas que habíamos compartido. Paz. Yo era feliz y me levanté y me senté, orando con fervor, e incliné el nuevo de rostro y lo apoyé en mis manos y balbucí un agradecimiento tras otro. De mi sangre brotó una rosa. Esa noche fue el origen, que quiso la bendición, noche de la súplica no susurrada. Pero yo no te engendré. Mira a tu madre llorando. También morirás. Mañana cogeré una pala y bajo los arbustos de valla de nieve te enterraré. Fin de la primera parte del recital. Ahora Sergio Heredia, interpretará a Chacona de Bach.
reparan la joven judía políglota para militarizarla de hecho y exigirle que desarrolle la función de censora del correo que los prisioneros de guerra extranjeros, en aquella zona, sobre todo ingleses y franceses, envían a sus familias. Es de suponer que la lectura de aquellas cartas familiares impresionarían grandemente a la tímida muchacha y de hecho llegarán a influir en su obra literaria, sobre todo en la novelística y en la epistolar. De hecho, años más tarde, cuando ella misma esté confinada y vigilada por las autoridades nazis, utilizará en sus cartas a su hermana Hilde los mismos procedimientos de simulación y camuflaje que había visto utilizar a los prisioneros de la Gran Guerra. Rematada la contienda, Gertrude Colmar ocupa diversos puestos, primero de preceptora de niños minusválidos entre 1921 y 1926, después en Hamburgo como profesora a domicilio de francés e inglés, y será en esta última ciudad, en 1929, cuando conozca al químico Carl Joseph Keller, del que se enamora. Será también un amor breve e imposible, al parecer por la indiferencia amable de él, pero que al decir de sus biógrafos se le quedará grabado para siempre en el corazón. De hecho, la poesía amorosa de Gertrude, dedicada a este hombre, se mantendrá durante mucho tiempo y mucho tiempo después de haberse distanciado físicamente de él y ya rota su relación. Como ocurre en este precioso poema que aparece en el segundo lugar del libro Mundos que estamos siguiendo. Se titula Nostalgia. Lo leerá Mónica. Pienso en ti. Siempre pienso en ti. Las gentes me hablaron, pero no les hice caso. En el cielo del atardecer vi un profundo azul chino del que la luna colgaba como un farol redondo y amarillo. Pensé en otra luna, la tuya, esa que para ti tal vez fuera escudo reluciente de un héroe irónico o delicado disco de oro de un lanzador sublime. Estaba entonces sentada en un rincón del cuarto, sin luz de la lámpara, cansada del día, oculta, por completo entregada a la oscuridad. Las manos descansaban en el regazo, los ojos se me cerraban, pero en la cara interna de mis párpados aparecía pintada tu imagen, pequeña, borrosa. Bajo las estrellas caminé por caminos más sosegados, ante siluetas de pinos, de casas chatas, mudas, de empinados frontones bajo el manto mullido, sombrío que solo de cuando en cuando enganchaba el chirrido de una rueda, desgarraba el grito del búho, y sin decir una palabra hablaba de ti, al perro silencioso blanco, de ojos de almendra al que guiaba. Noches engullidas, anegadas en mares eternos, cuando mi mano se acostaba sobre la pelusa de tu pecho para dormitar, cuando nuestros alientos fermentaban un vino exquisito, que en copa de cuarzo rosa ofrecíamos a nuestro dueño el amor, cuando las montañas de las tinieblas nos crecía la drusa y maduraba fruto cóncavo, el cristal de roca, matistas de color lila, cuando la ternura de nuestros brazos despertaba tulipanes de fuego y jacintos de azul porcelana en tierras onduladas se extendían hasta el alba, cuando jugando sobre el tallo torcido, el capullo semicerrado de la amapola, como una serpiente, nos mostraba la lengua rojo sangre. Los árboles de oriente del bálsamo y de la canela, con su follaje tembloroso, se erguían en torno a nuestro lecho, y los tejedores púrpura trenzaban el aliento de nuestras bocas, formando nidos en el aire. ¿Cuándo volveremos? ¿Cuándo a huir al secreto de los bosques? ¿Cuándo impenetrables protejan a la corza y al ciervo del perseguidor? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo mi cuerpo ser para tus manos hambrientas, suplicantes, pan blanco y oloroso? ¿Cuándo volverá el fruto hendido de mi boca a dulcificar tus labios sedientos? ¿Cuándo volveremos? ¿Cuándo a encontrarnos? A esparcir tiernas palabras como si fueran semillas de girasol y de aromáticas hierbas y enmudecer dichosos para escuchar tan solo las fuentes cantarinas de nuestra sangre. ¿Sientes, amado? Mi pequeña oreja la escucha descansando sobre tu corazón. ¿Cuándo volveremos? ¿Cuándo a deslizarnos en la barca bajo la vela color limón?
felizmente mecidos por el balanceo de olas de espuma plateada, junto a palmeras ataviadas con un verde turbante, como el vástago del profeta frente al festón de arrecifes de islas lejanas. Bancos de coral en el que tú te empeñas en encallar. ¿Cuándo, amado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora mi camino se vitrifica a través del desierto. Una espina me araña el pie. Arroyos de agua fresca, reparadora, murmuran, pero no las encuentro. Se hinchan dátiles que yo no pruebo. Mi alma desfalleciente solo susurra una palabra. Solo esa. Ven. Ah, ven. Ven. Entre 1933 y 1934, Hitler proclama las primeras leyes raciales antijudías en Alemania. Colmar entonces escribe: en los muros sombríos, la hembra del escorpión alumbra varones con vida y después muere. Pero los hijos heredan el veneno de los padres. Es también la hora en que Gertrude descubre que, según las autoridades, ella no es alemana, ella es judía. En ese momento, desafiante, escribe un libro, publica un libro que se titula Las palabras de los mudos. Y en él incluye una declaración de filiación a su pueblo que también titula significativamente Nosotros los judíos. Hay que caer en la cuenta de que Colmar, cuando joven, había cambiado su apellido original, que era el de la aldea polaca donde era originaria su familia, era un nombre polaco, lo había sustituido por el nombre alemán de esa misma ciudad, Colmar. Ella, hasta ese momento, se consideraba alemana, por supuesto también judía, pero alemana, y eso se lo niega. Y escribe entonces esta declaración. De la edición original de ese libro se conservan muy pocos ejemplares, y todos ellos gracias a la acción casi suicida de su cuñado, un librero, Peter Wenzel, que era alemán, no era judío, pero que estaba casado con una hermana de Colmar. Este hombre salva unos pocos ejemplares y esos son los que se publicarán póstumamente y son los que llegan hasta nosotros. Poema Nosotros los judíos. Solo la noche escucha, te quiero, pueblo mío. Y quiero abrazarte con los brazos ardiente y firmemente, como una hembra al marido que está en la picota, en el foso, la madre que no deja hundir solitario al hijo injuriado. Y cuando una mordaza te retiene en la boca el grito sangrante, cuando tus ojos temblorosos están cruelmente estrangulados, déjame ser llamada que cae en el pozo de las eternidades. Déjame ser la mano extendida que toca el alto cielo de Dios. Pues el griego cinceló en piedra sus blancos dioses, y Roma arrojó sobre la tierra un férreo escudo, y hordas mongólicas ascendieron en remolino desde las profundidades de Asia, y los emperadores en Aquisgrán contemplaron una imagen ilusionante hacia el sur. Y Alemania lleva, y Francia lleva un libro, una espada relumbrante, e Inglaterra va en barcos marinos por un azuloso sendero plateado. Y Rusia fue sombra gigantesca con la llama en su horno. Y nosotros hemos surgido por el patíbulo y la rueda. Este estallar del corazón, el sudor de la muerte, una mirada sin lágrimas, y el eterno gemido en la estaca del martirio que ardiente viento devoró. Y la árida garra, el puño miserable que desde la hoguera y la cuerda, con sus venas verdes como miradas de víboras, salta al encuentro del degollado. La barba anciana, quemada en infiernos por la garra del diablo desgarrada, oído mutilado, ceja destrozada y huir ojos que oscurecen. Vosotros, cuando madura la hora amarga
Entonces quiero levantarme aquí ahora. Entonces quiero ser como vuestro arco de triunfo por el que pasan las penas. No quiero besar el brazo que infla un cetro rebosante, no la rodilla de bronce, el pie de barro del ídolo de tiempo duro. Ay, como si antorcha ardiente al desierto tenebroso del mundo pudiera elevar mi voz. Justicia, justicia, justicia. Tobillos, mas arrastráis cadenas y preso rechina mi andar. Labios, estáis sellados en cera ardiente encerados. Alma, en las rejas de jaula imploraron deante de una golondrina, y siento el puño que me arrastra la cabeza llorosa a la cima de la ceniza. Solo la noche escucha. Te quiero, pueblo mío, embestido de trapos. Así como la tierra pagana, el hijo de Gea extenuado se deslizó a la madre, así arrójate tú a lo bajo, sé débil, abraza el sufrimiento, hasta que una vez tu cansado zapato de peregrino pise la nuca de los más fuertes. Esta voluntad de resistencia no decaerá nunca en Colmar, ni siquiera en los momentos más terribles de la persecución nazi. Ni en septiembre de 1935, cuando se dictaron las leyes raciales de Nuremberg para, según decían las autoridades, preservar la pureza de la raza y de la sangre alemana. Ni en 1937, cuando termina su libro Mundos y no encuentra editor que pueda imprimirlo, ni autorización para distribuir ejemplares, siquiera fueran manuscritos. Ni en 1938, tras la noche del 9 de noviembre de los cristales rotos, en cuyas fanáticas piras ardieron o fueron destruidos casi todos los ejemplares del poemario La mujer y los animales, cuando todavía estaban en la imprenta antes de ser distribuidos, y también cuando Colmar y su padre fueron obligados a vender su casa y trasladarse a un piso de alquiler para judíos. Ese mismo año, su hermana Hilde escapaba a Suiza, no sin suplicar a Gertrud que hiciese lo mismo y huyese, a lo que la poetisa siempre se negó, pues no deseaba abandonar a su octogenario padre y que él afrontase el previsible destino en soledad. Créeme, le escribirá Colmar a su hermana, créeme si te digo que venga lo que venga, no me sentiré desdichada, no desesperaré, porque sé que sigo el camino que desde dentro me está destinado. Y añade, las primeras décadas en las que nos iba muy bien no fueron nada para mí. Requerían cualidades, la mayoría de tipo social y mundano, de las que en gran parte carecía. Pero lo que el momento actual me exige, eso lo tengo. Estoy a la altura del presente. Ya de niña me hubiera gustado ser una espartana. Después quise convertirme en una heroína. Instaba a mamá para que se preparara la sopa negra espartana y me comía nuestra sopa de lentejas con tanto gusto porque papá le había dicho que se trataba de aquella sopa. Un día en la cocina mantuve la mano en el fogón para imitar a Mucio Stébola. Hoy ya no necesito recurrir a ninguna imitación. Puedo, lo que no estaba bien visto en mi juventud, ser un auténtico héroe, sin que a nadie llame la atención. Poema La Intacta. Yo también soy un continente. Tengo montañas que jamás nadie ha alcanzado, tierra de bosques que nunca nadie ha penetrado, ensenadas de pequeños lagos, deltas de ríos, lenguas de costa lamidas por la sal, cavernas donde brilla el gigantesco saurio verde oscuro, un mar interno que reluce con la medusa amarilla como naranja. Nunca una lluvia bañó los capullos de mis senos y nunca un rayo de sol los hizo abrirse, yacen indolentes en su abandono. Nunca un aventurero ha conquistado la arena dorada de mis desiertos valles, ni la nieve que virgen yace sobre aquella desolación sublime. Con sus dedos cual garras, los cóndores estrangulan rosadas gargantas de roca desnuda, y en el aire se extienden las capas de plumas y para nada temen a los conquistadores.
¿Son águilas? Sí, quizás águilas de los orígenes. ¿Quién dilataba la oreja cuando uno gritaba? Además, mis grandes buitres son más potentes y extranjeros que ellos. Aquello que en mi custodia nace de tierras exploradas, sí, porque allí os encontraréis corderos serpientes que guíen rebaños de víboras tensadas por el disparo del terror. Allá en medio, a las noches, no brillan los sapos con la cornamenta sobre la cabeza. Hace mucho tiempo el cáliz de cobre lleno de secretos fue recogido por dedos que lo saborearon en el musgo, que era su protección. Sobre mí, a menudo, se encuentran cielos con astros negros, con tempestades variopintas. Dentro de mí se hallan cráteres dentados a punto de derrumbarse, temblorosos por las llamas que los asedian. Pero hay también una fuente pura como el hielo, y hay flores campanilla que en ellas apagan. Yo soy un continente, que un día, mudo, se hundirá en el mar. Tal era el temple de aquella admirable mujer, que sin otra acción que la terquedad de su presencia indomable ante los amenazantes verdugos y sin otra lucha que la de la palabra, logró que su resistencia fuese en todos los sentidos ejemplar. De modo que el 30 de enero de 1939, mientras Hitler anunciaba en su discurso en el Reichstag la aniquilación de todos los judíos europeos, ella se mantuvo impertérrita, atendiendo a su padre, dispuesta a soportar, callando, el sacrificio que le tenía reservado el destino. Intransigente con la debilidad propia, Gertrude Colmar jamás concedió a quienes la iban a asesinar la posibilidad de victoria alguna. En 1940 se entera de que su admirado primo, Walter Benjamin, se había quitado la vida al no poder cruzar la frontera franco-española huyendo de los nazis. En 1941, a Gertrude la condenan a trabajos forzados en una fábrica de embalaje de armamento, pero incluso en esa fábrica, tal era su fuerza contra quienes la pisoteaban, llegó a mantener una intensa relación amorosa, espiritual y física con un joven estudiante de medicina también condenado en el mismo taller. Aunque el amor de ese joven pudiera significar por muy breve tiempo un islote de gozo, Gertrude aprende de labios de una mujer gitana, presa como ella, el modo de resistir incluso en el infierno. Le dijo la gitana: es necesario un aislamiento impenetrable, un silencio, una distancia en los que no podrán inmiscuirse ni una palabra, ni una ojeada del exterior. Y así ella lo hace. Fue un seguir escribiendo poemas para nadie. Siguió escribiendo relatos que nadie había de oír. Escribió narraciones que permanecen presas y mudas hasta que ella muera. Estaba decidida a resistir hasta el final, aunque sin duda muy pronto supo cuál sería ese final. En 1934 los nazis habían tenido la ocurrencia de distribuir con los paquetes de café cromos con los emblemas heráldicos de los escudos de armas prusianos. Gertrude Colmar escribió entonces un libro de poemas en el que analiza las violentas fuerzas que entrañaba el simbolismo medieval prusiano de torres, espadas y águilas. Para ella, los cromos formaban un libro de sueños a partir del cual se podía profetizar el futuro, precisamente porque tales estampas eran el presente, aunque su simbología aparentase ser del pasado medieval. En uno de los escudos de armas describió el significado de los dos bastones de oro macizo que refulgen sobre un campo rojo. Parece una premonición de lo que a ella le ocurrió. Los bastones de oro trabajan día y noche. No descansan, todos golpeados hasta la muerte. El que se sienta solo en la oscuridad oye el ruido apagado y el chirrido de las ruedas de innumerables vagones de cadáveres y ve los gritos que se precipitan hacia su ventana. En 1942, los nazis detienen a su padre y se lo llevan para matarlo al campo de concentración de Theresienstadt.
6 meses más tarde, el 2 de marzo de 1943, un grupo de soldados detienen a Gertrude para trasladarla al campo de exterminio de Auschwitz. No se sabe si murió en los días siguientes de frío en alguno de los vagones del convoy, como tantos otros a los que se llevaban en camisa a temperaturas de hasta 20 grados bajo cero y arrojaron su cadáver a alguna cuneta, o si fue asesinada en las cámaras de gas del campo y reducida a cenizas en el gigantesco crematorio. Pues la única certificación que se conserva es el telegrama que desde Auschwitz envió el funcionario uniformado ario Schwarz, confirmando la llegada el 5 y el 7 de marzo de 2 transportes de judíos procedentes de Berlín, con 1.893 judíos destinados al trabajo en la industria de armas y al tratamiento especial. De esos 2 grupos, 335 murieron durante el viaje. La abrumadora mayoría del grupo restante fueron destinados a las cámaras de gas. Por poco tiempo, los asesinos, ciegos y estúpidos, creyeron haber matado a alguien, pero la mujer vieja que no dejaron ser a Gertrude Colmar sigue lanzando al cielo abierto el grito alegre de la alondra, su nostalgia. Poema La mujer vieja. Hoy estoy en forma, mañana estoy curada. Hoy soy pobre, solo hoy. Mañana soy rica. Pero un día me quedaré para siempre así, envuelta, titiritando de frío, en un oscuro chal, la garganta tosiendo, carraspeando. Arrastraré los pies con esfuerzo y pondré las manos huesudas ante la estufa de cerámica. Entonces seré vieja. Mis cabellos, sombrías alas de mirlo, son grises. Mis labios, flores secas cubiertas de polvo. Y ya nada sabe mi cuerpo de las cascadas y saltos de las rojas fuentes de la sangre. Muerte, quizá, mucho antes de mi muerte. Y sin embargo fui joven, amante y buena con un hombre, como el pan moreno nutritivo para su mano hambrienta, dulce como un refresco para la sed de su boca. Sonreí y mis labios, culebras flexibles, turgentes, estrechándole, lo trajeron hacia el bosque encantado. De mi hombro brotó un ala azul como el humo. Yo estaba tendida contra un pecho más ancho, frondoso, murmurando hacia abajo en un agua blanca, el corazón de las rocas de abetos. Pero llegó el día. La hora llegó, en la que la amarga semilla estuvo madura, en la que hube de recoger la cosecha. Y la hoz cortó mi alma. Vete, dije. Amado, vete. Mira, en mis cabellos ondean hebras de vieja. La niebla del crepúsculo humedece ya mi mejilla y mi flor se marchita estremecida de frío. Surcan mi rostro las arrugas, fosos negros los pastos de otoño. Vete, porque te quiero mucho. En silencio retiré la corona de oro de mi cabeza y me cubrí el rostro. Se marchó. Sus pasos apátridas, sin duda, le llevaron a otro lugar de descanso, bajo unas pupilas más duras. Mis ojos están turbios y apenas logran unir el hilo y el ojo de la aguja. Mis ojos lloran bajo los párpados fatigados, rugosos, ribeteados de rojo. Rara vez vuelve a resplandecer en la mirada sin brillo el débil reflejo, desaparecido ya hace tiempo, de un día de verano, cuando mi vestido ligero, chorreando, fluía por los prados cubiertos de flores de berro. Mi nostalgia lanzaba al cielo abierto el grito alegre de la alondra. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Con este poema ponemos punto final a esta jornada dedicada a Gertrude Colmar, con el deseo de que su vida, que sus cenizas, por más que arrojadas por sus verdugos en cualquier lugar de los campos de Auschwitz, se hayan avivado hoy en este teatro de Pontevedra y se lancen de nuevo a vivir en los poemas compartidos. Ya sus verdugos no tienen nombre, son nada
son un cero, pues a tal cima les condenaron sus horribles actos. Y sin embargo, mientras tanto, el humo del horno crematorio se hizo nube, la nube agua, el agua vida, la vida poema, el poema Gertrude Colmar, y la mujer, incorporándose lentamente, podrá continuar su hermosa entrega. Echóse a andar, como escribió César Vallejo. Gracias.